Queridos alumnos, muy buenas tardes. Se les da la cordial bienvenida a esta nueva semana, la cuarta, de hoy lunes 22 de junio del 2020. Bueno, aparte de la bienvenida, vamos a compartir información importante, no sin antes indicarle que solamente han entregado 25 de 32 alumnos, subieron a la plataforma del TIN su trabajo. Entonces les indico para que conozcan los pormenores, ¿no? Bien, entonces, la clase de hoy vamos a ver ya un avance de lo que ustedes ya conocen, ya tuvieron sus primeros pasos en séptimo semestre con proyecto integrador, ya eran los primeros avances de lo que es la metodología de gestión de proyectos. Bien, me alegra de sobremanera, Brangi Castro, por favor, etiquétate bien, renómbrate bien, apellidos y nombres. Bien, ahí casi todos están bien renombrados, prácticamente, ¿no? Bien. A ver si Brangi te cambias o te saco de la sala, por favor. Bien. Con lo que se les va a ir enseñando van a darse cuenta ustedes, van a darse cuenta ciertas mentiras que pegaron y errores que ustedes mismos se van a ir dando cuenta. Entonces, como decía, ahora sí es hora de iniciar, pues vamos a empezar a dar los primeros pasos. Bien, el primer paso es importante el proceso de planificación. Bien, hay muchas definiciones de planificación, sin embargo dice que es un proceso que me permite el logro de objetivos, desarrollo de estrategias, trazar planes de implementación y asignar recursos para el logro de esos objetivos. Bien, para el logro de esos objetivos. Segundo, me permite a determinar una ayuda, porque yo de esta manera defino lo que es mi organización, cómo voy a realizar, es decir, cuáles serán los procesos que yo voy a establecer. Y además, me implica identificar lo que se quiere lograr, formular estrategias para ver de qué forma se puede lograr ese objetivo, determinar y asignar recursos a través de presupuestos, y cuando elaboro planes de implementación estoy estableciendo un cronograma. Entonces, es el primer paso que tengo que dar. Tomado de Alicia, el País de las Maravillas, voy a mencionar lo siguiente. Gatito, gatito, dijo un poco tímidamente, ya que no sabía si le gustaba que le llamasen así. Pero el gato se le ensanchó la sonrisa. Ante esto Alicia pensó, vaya, ¿te importaría decirme, por favor, qué camino debe tomar desde aquí? El gatito le respondió, eso depende en gran medida a dónde quieres ir. No me importa mucho a dónde ir, dijo Alicia. Entonces, da igual el camino que tomes, dijo el gato, añadiendo, cualquiera que tomes estará bien. Entonces, he tomado, les decía, del País de Alicia en las Maravillas. Es importante esta reflexión porque así son los proyectos, ¿sí? O hay una canción que dice, todos los caminos conducen a Roma. También es importante que ustedes tengan bastante definido y claro lo que es un plan, lo que es un programa y lo que es un proyecto. Bien, el plan es algo macro que agrupa programas y agrupa proyectos. El plan agrupa programas y agrupa proyectos. Estos son niveles operativos de la planificación. Los programas, en cambio, es el conjunto de proyectos. Los programas es el conjunto de proyectos. Y los proyectos son conjuntos de actividades. Entonces, espero que esté claro cuando hablemos de plan, cuando hablemos de programa, o cuando hablemos de proyectos, o cuando hablemos de actividad. ¿Sí? Un plan es un grupo de programas, los programas son grupos de proyectos, y los proyectos son grupos de actividades. Ejemplo, yo puedo tener como plan programa de infraestructura tecnológica en Manabí. Programa 2, programa de infocentros en la provincia del Guayas. Programa 3, programa de infraestructura física para los infocentros y para la infraestructura tecnológica. La infraestructura tecnológica tiene
proyecto de hardware, proyecto de adquisición de hardware, proyectos de desarrollo de software y proyectos de servicio o soportes técnicos. Para la adquisición de hardware, yo tengo una actividad, comprar hardware, otra actividad, diseñar hardware, otra actividad, reutilizar el hardware existente, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre lo uno y lo otro. Además, dentro del mismo paso 1, debo encontrar la diferencia fundamental entre estos términos, además, con el tipo de planeación. Cuando hablamos de proyectos, estamos hablando a corto plazo. Cuando hablamos de planes, estamos hablando a mediano plazo. Y cuando hablamos de visión de largo plazo como políticas públicas, ya sean sociales o privadas, que es una empresa multinacional, por ejemplo, es a largo plazo. A corto plazo se la consideran operacionales los proyectos, a mediano plazo se los consideran programáticas y a largo plazo se las consideran estratégicas. Es decir, a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Entonces, estoy siendo bastante claro en la explicación para que cuando tengan que presentar ustedes la documentación, al menos minimicen errores. Paso 2. Como paso 2, yo tengo que establecer mi marco de referencia, es decir, empiezo ya a tener una referencia, algo así como cuando dicen, envíame tu localización, envíame tu ubicación, más o menos así. Yo tengo que establecer la ubicación, establecer la referencia, la georreferenciación de mi proyecto. Y pueden haber estas 10 con mucho más preguntas. ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Qué se quiere hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza de lo que voy a resolver? 2, ¿por qué se lo quiere hacer? Es decir, ¿cuál es el origen y su fundamentación? 3, ¿para qué se lo quiere hacer? Es decir, ¿cuáles son los alcances objetivos? ¿Cuánto se quiere hacer? Metas, cantidades. ¿Dónde se lo quiere hacer? Una ubicación o espacio físico, geográfico. ¿Cómo se va a hacer? A través de actividades y tareas, utilizando métodos, técnicas, estrategias y procedimientos. ¿Cuándo se lo va a hacer? Debe establecerse un plazo, un tiempo a través de un cronograma. ¿A quién va dirigido? ¿Cuáles son los involucrados destinatarios que van a ser usuarios del proyecto? ¿Quiénes lo van a hacer? Va a haber un comitente, ya ustedes lo conocen de esa manera. ¿Con qué recursos lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con recursos materiales y recursos financieros. Bien. Si alguien tiene dudas, preguntas, puede escribir a través del chat y vamos respondiéndole inmediatamente. Lamentablemente, los proyectos siempre lo hemos hecho entre 4 paredes. Siempre lo hemos hecho con una computadora encerrado en una oficina o en un dormitorio. Pero qué equivocado hemos estado. Los proyectos son participativos. Para esto, yo tengo que establecer un diagnóstico, tengo que establecer una enfermedad, es decir, una situación actual. Saber dónde se está, para saber dónde ir y cómo hacerlo. Es decir, yo debo encontrar inicialmente una situación actual existente y a través de un proyecto llegar a una situación futura deseada, mejorada. Situación de insatisfecho, situación de satisfacción. ¿Dónde estamos? Es la situación actual, el diagnóstico situacional. ¿Cómo hacerlo? Es el proyecto y hacia dónde quiero ir. Y estoy formando a través de esta flechita un indicador. ¿Cómo determino un diagnóstico? Puedo utilizar herramientas diagnósticas, análisis de contexto, análisis de involucrados, observación, encuestas, etc. Para saber a dónde ir, en cambio, necesito también determinar o utilizar una herramienta que sea específica para establecer mi situación futura. Es decir, a través de los análisis de objetivos y de los análisis de alternativas. Entonces,
debemos estar completamente claros. La situación actual diagnóstica existente, es decir, mi problema, el problema. Entonces, para esto establecemos un enfoque inicial y debo empezar a establecer los requisitos esenciales para formular el proyecto solución. Hay que tener claridad para identificar el problema que se quiere solucionar, es decir, identificar los factores de ocurrencia para que esa situación se presente. En otras palabras, determinar el diagnóstico, pero con la mayor cantidad de información. Cuando digo mayor cantidad de información, debe ser completa. Por ejemplo, ustedes se están dando cuenta hoy en día que quieren acusar a X personaje que anda en corrupción, pero necesitan información, necesitan pruebas. Nosotros también necesitamos pruebas, necesitamos información para estar seguros del diagnóstico. Me permite seleccionar datos relevantes y con esto yo puedo formular en forma coherente, sistémica y de manera completa el proyecto solución a proponer, el proyecto solución a desarrollar, el proyecto solución a implementar. Entonces, tenemos que empezar a preparar el proyecto. Sin embargo, por preparación se entiende a todo aquel trabajo desarrollado desde la identificación de ideas, desde la idea hasta el comienzo de la etapa de análisis. ¿Qué tenemos que analizar? Involucrados, es decir, identificar a todos los usuarios del proyecto, los problemas o el problema central, el objetivo, hacer el análisis de viabilidad y factibilidad hasta llegar a un diseño a detalle. ¿Qué se recomienda? Se recomienda con un proceso inicial identificando los involucrados. Son los más importantes. Miren, ni siquiera estoy estableciendo cuáles son los daños de hardware, de software, de procesos, etc. Es más o menos así, como cuando nosotros recién vamos a un barrio donde vive la chica que nos gusta, o que es nuestra novia, nuestra enamorada. Primero identificamos en qué sector vive, ¿verdad? Vamos y empezamos a ver, por allá hay una tienda, acá hay un bar, más allá hay un billar. Cuando conoce a la chica o a la futura novia o lo que quieran llamarles, ya empiezan a identificar algún pariente, algún familiar, entre otras cosas. Esos son los involucrados. Estos involucrados son los que me van a permitir determinar el problema central. Es decir, yo le voy a empezar a pedir información de una manera verbal, informal, o lo puedo hacer formal, y voy a darme cuenta cuáles son las causas que me están generando ese problema central. Y también debo culminar para preparar el diseño. Puedo utilizar cualquier herramienta. Para nuestro caso, vamos a utilizar la matriz de marco lógico. Bien. Vuelvo a reiterar, el aprendizaje de esta herramienta como gestión de proyectos o metodológicamente del marco lógico me da oportunidades laborales. Ya les indiqué que no solamente como profesional, mi campo de acción es ser un técnico de soporte, en este caso mantenimientos, no solamente es ser un analista o desarrollador, no solamente es algún técnico que implemente alguna red o infraestructura tecnológica, sino que también yo puedo ser a nivel gerencial un director ejecutivo del centro de datos, un director ejecutivo de la plataforma tecnológica, como quiera llamarse. Pero también yo tengo la oportunidad de generar servicios profesionales intelectuales. Esos servicios profesionales intelectuales se los llama consultoría y ustedes como informáticos también pueden traducir esta matriz de marco lógico como consultoría y por qué no desarrollar esta aplicación que generalmente se la trabaja en hojas, se trabaja digitalmente a través de herramientas de los utilitarios del Word, perdón, del Office. Entonces ustedes pueden crear una aplicación. ¿Qué más necesito para preparar un proyecto?
yo debo saber que el diseño debe ser flexible y adaptativo. No hagan diseños cerrados ni robustos. Robusto no me refiero a lo bueno, sino robusto a que lo hacen, que lo adaptan, perdón, lo instalan y no pueden hacer ningún cambio. Es decir, aquel que me pueda permitir hacer modificaciones las veces que yo considere necesaria. Esta herramienta metodológica, esta misma herramienta metodológica, se la requiere para todos los informes y los proyectos, pese a que algunos indican que solamente sirve para la fase de diseño, yo les recomiendo que sirve para toda la fase del proyecto. ¿Cuáles son esas ideas que yo debo tener presente? Bien. Primero, debo conocer las etapas o las fases del ciclo de los proyectos. O sea, bueno, ya lo vimos, pero no deben olvidarse. Para esto, tienen que empezar a identificar ideas, ¿sí? Tienen que empezar a identificar ideas, es decir, a ver, ¿a dónde quiero ir a solucionar un problema? A eso me refiero, ¿sí? Pero esas ideas deben ser de alto interés, deben ser de alto interés esas ideas, ¿sí? De esa manera, me van a permitir encontrar problemas que yo pueda resolver, que tenga ventajas, que tenga beneficios y además que lo pueda desarrollar a costos razonables. Generalmente existen mecanismos de jerarquización a través de la selección de ideas, generando criterios de prioridad para poder seleccionar cuáles de los problemas identificados es más relevante o importante o es necesario iniciar el proyecto de solución en dicha empresa. Después de que definimos las ideas o identificamos las ideas, hay que identificar o definir los objetivos. Es decir, a esta situación inicial diagnóstica negativa, ¿a cuál situación futura, objetiva, a futuro quiero llegar? Dice que es el motor del proyecto, es la razón de ser, me direcciona las acciones y para esto es importante definirlos adecuadamente, formularlos con precisión, lograr un consenso mayoritario y conocer a diestra y siniestra el diagnóstico con su situación actual. 3. Empiezo a diseñar. Empiezo a diseñar, inicialmente establezco 3 macropasos o 3 pasos gigantes en donde yo debo estudiar de manera explícita las opciones o vías existentes de solución. Es decir, cuál es la viabilidad del proyecto. ¿Cuál es la viabilidad del proyecto? Luego, de entre esas opciones, escojo una, la que convenga a los intereses en función de calidad del proyecto, cantidad del proyecto, costo del proyecto y tiempo de entrega. Es decir, óptimo en términos de costos-beneficios. Tercero, una vez que ya determino la mejor, empiezo a diseñar a detalle todas las dimensiones, tomando en cuenta no solo lo técnico, no solo lo económico, sino también lo institucional, en base a lo que me dijeron o quieren los involucrados, y otras cosas, entre ellas la de impacto y que me den sostenibilidad al proyecto. Paso 4, análisis y aprobación. Bien, antes de comprometer dinero, yo necesito hacer una revisión minuciosa, volver a revisar el análisis de viabilidad y factibilidad para establecer si se justifica o no el proyecto a solucionar. En esta fase se da la aceptación o se genera el contrato para desarrollar el mismo. El quinto paso, empezar a ejecutar conforme lo diseñé en base al desarrollo de actividades con recursos o presupuesto, pero logrando el objetivo planteado en un tiempo determinado. En la ejecución se debe hacer un seguimiento y evaluación, es decir, hacer registros, hacer monitoreos, hacer control y poder corregir fallas a tiempo. Además, después de que ya termina el proyecto, yo tengo que hacer una evaluación
posterior al final de, cuando ya empieza a funcionar, son los resultados de impacto, para establecer en qué medida el proyecto ha sido exitoso o no. Me permite aprender lecciones o, en otras palabras, ganar experiencia para poder aplicarlo en futuros proyectos. Y miren que las evaluaciones se lo hacen siempre en los proyectos, en la planificación, en la ejecución y cuando ya está operando. ¿Sí? Y cuando ya está operando. Bien. Simplemente les estoy compartiendo conocimientos, lo que la teoría universal dice y que en la práctica debe aplicarse. Bien. Como ya hemos hablado de una metodología con la cual vamos a trabajar, que es la matriz de marco lógico a la que de aquí en adelante vamos a llamarle MML. Dice que tiene dos etapas. La primera etapa es la identificación del problema y alternativas de solución. Para identificar el problema, no solamente es así como cuando yo le dije en el semestre pasado, defíname un problema. No es tan así, pero tampoco estábamos en condiciones de darle este tipo de conocimiento porque ya estaba establecida en esta asignatura. Entonces, hago primero un análisis de involucrado, posteriormente hago un análisis de problema para determinarme la imagen de la realidad en el diagnóstico, luego hago un análisis objetivo para establecer una imagen futura mucho mejor que la anterior, empiezo a determinar las estrategias, a comparar alternativas de solución y posteriormente llego a la etapa 2, que es la planificación de mi proyecto. En otras palabras, es el diseño completo. Diseño técnico, diseño con el presupuesto, diseño con las especificaciones y diseño con un cronograma de trabajo. Es recomendable que en el cronograma, cuando no conocemos la fecha de inicio, pongámosle mes 1, al segundo mes, mes 2, mes 3, etc. Bien. Hay una secuencia para empezar a trabajar en los proyectos. Entonces, identificamos o definimos el problema a través de un análisis de involucrados. Con la información que me dan los involucrados, yo puedo establecer un diagnóstico y genero un árbol de problemas. Situación inicial negativa, oscura, insatisfecha. Paso a un cuarto paso, que es mi situación futura mejorada, ¿verdad? Luego empezamos a determinar las alternativas de solución, cuántas opciones de solución existen, con qué herramientas lo voy a hacer, establezco posteriormente mi estrategia definida y de esta manera digo, listo mi diseño del proyecto. El dibujito que se está moviendo me indica que el diseño del proyecto formulado bajo este proceso o bajo cualquier proceso, básicamente tiene que ser flexible. Yo lo puedo revisar, lo puedo modificar sin salirme del objeto del proyecto y del problema a resolver. Bien. Ya habíamos dicho que era participativo. Bien. Como estamos hablando de la preparación del proyecto, ya hablamos en este caso el inicio con su planificación. El segundo paso, empezamos estableciendo las pautas de las ideas y la identificación del diagnóstico de situación inicial, es decir, planteando. Ahora sí, vamos a ver y a definir el problema. Vamos a definirlo. Recién lo vamos a definir. Paso 1 de esa secuencia. Para esto, yo debo establecer el origen de la idea y de allí ver en qué ámbitos los puedo aplicar o solucionar. Es importante aclarar que normalmente nosotros, cuando empezamos a estudiar, nos dicen en matemáticas, en física, en informática, nos hablan de esa palabrita clave, problemas, incluso Arjona sacó una canción al respecto, pero bueno, dice que tenemos que ver si existe un problema. Si existe el problema, entonces tengo que ver sus limitaciones. Si existen limitaciones, entonces se llamarán problemas cerrados. Si no existen limitaciones, se llamarán problemas abiertos. Pero los problemas abiertos dice que tenemos comprensión de necesidades de los consumidores, identificación de oportunidad del producto, etcétera, comportamiento con la gente.
Y los problemas cerrados son los ejemplos de programación lineal, cálculo de interés, rompecabezas, etc. Es decir, nosotros no vamos a trabajar con problemas cerrados, porque esto ya tiene solución, es decir, ya se conocen las respuestas. Yo llego a algo, encajo y cuadra. Un rompecabezas lo puedo armar, me puedo tener X cantidad de piezas y lo llego a armar. Los problemas abiertos no se llegan a solucionar completamente, se minimizan, se reducen los riesgos, mejoran los procesos, entre otras palabras. Entonces nosotros vamos a trabajar con problemas abiertos de la vida real. Bien, reitero, si hay preguntas pueden escribirlas a través del chat. Es importante que pongan mucha atención porque los deberes subsiguientes, árbol de problema, análisis de involucrado, árbol de objetivos, tienen su génesis en estas explicaciones que se le están dando. Bien. El problema dice que me representa, describe una situación o estado negativo, una situación que me genera malestar, debe ser de la realidad y que afecte a grupos o a personas en un área geográfica específica de una institución. Es un estado de insatisfacción que me genera un conflicto. El problema no es la ausencia o carencia de algo. Muchos decimos, el problema es que no hay antivirus. Ya vamos a ver ejemplos más adelante. ¿Cuáles son las características básicas de un problema? Primero que el problema me debe establecer una radiografía. Tomo una radiografía, como está aquí en la mano, y yo puedo visualizar si tengo huesos fracturados. Dice que debe ser de la realidad, debe ser verificable, debe tener solución, debe tener un origen a través de causas y debe generarme efectos o consecuencias. Tengo que hacer todo este checklist para saber si lo que estoy yo identificando es un problema. Primero identificando y luego saber cómo escribirlo. Bien. Albert Einstein sostenía que es más importante para el desarrollo de la ciencia saber formular problemas que encontrar soluciones. Mire, Albert Einstein lo manifestó. Es más importante formular problemas que buscar las soluciones. Y nosotros en informática es lo que generalmente hacemos. Rapidito, una aplicación. Rapidito, un sistema de redes. Ni siquiera saben qué van a querer solucionar. Acuérdense que yo el semestre pasado les decía, ¿quién me garantiza que la aplicación móvil me va a solucionar el problema? Bien, como reflexión, la investigación hay que buscarle un desencadenamiento, es decir, empezar a buscar sus causas y efectos. Deben tener acceso al cambio de conocimiento. ¿Cuáles son las pistas? Investigar. ¿Qué es investigar? Es observar, es ver, es leer, recolectar información y datos, condicionar resultados, pero que estos sean interesantes, importantes y relevantes. Como decía Albert Einstein, una de las tantas frases que lo dijo en su existencia, y él define la insensatez como continuar haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Ya, Rubén. Sí, pero si tú con todos sus problemas identificados, y sus causas, tú debes buscar un problema que ataque eso. Más o menos como ahorita. Están buscando la cura del COVID. Tiene que ser una medicina o una ampolla, o como se lo quiera llamar, que me permita tener solución. Pero yo todavía no puedo pensar en solución si no he identificado el problema. Porque pueden haber errores en que identificaste mal el problema. Fácil la pongo. A veces identificamos mal el diagnóstico de un equipo y no damos con el problema. Nos ha pasado a todos. Si llevamos nuestra computadora, nuestra impresora, y no sé, la llevamos a limpiar y dicen, oiga, le detecté un problema, la impresora tiene tapados los inyectores. Sucede que vamos y dice, oiga, no ha sido los inyectores, es otra cosa. Oiga, cada vez que voy me va diciendo un diagnóstico diferente. Pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Entonces, es muy importante que tengan claro esto.
¿sí? Yo dejaría de pensar en la solución. Primero debería pensar en el problema. Ejemplos. Bien, aquí tengo ejemplos. Primero, miren cómo estamos definiendo, con pocas palabras, bajas calificaciones, esto es un problema. Bajas ventas, es un problema. Bajas calificaciones, se me ocurre en el octavo B, como por ejemplo, me preocupa que 7 estudiantes no subieron el deber a la plataforma, cuando se les dijo que tienen que subirlo, por mucho que hayan enviado al coordinador. Entonces, habrá la forma de penalizar a esos 7 estudiantes que no presentaron los trabajos, ¿no? Entonces, bajas ventas por temporada de COVID, bajo peso por enfermedad del COVID, incremento de la economía. Y miren aquí, ¿ven? Bien. Es decir, este es mi indicador, mi problema, y yo digo, aquí está mi solución. Mi solución es estudiar, prepararme para el trabajo, ¿verdad? Para el trabajo, en este caso, de gestión de proyectos, para el examen de gestión de proyectos. Entonces, si mi preparación es alta, mis posibilidades de obtener buenas notas son altas. Si tengo altas ofertas y hay alta demanda, entonces romperé este esquema de que las ventas sean bajas, ¿sí? Bajo peso por enfermedades, ¿verdad? Para subir de peso necesito alimentarme, sería mi proyecto. Incremento de la economía, si hay mayor población, el recurso per cápita también debe aumentar, entre otras cosas, ¿no? Bien, aquí quería llegar. No solamente es identificar el problema, es saberlo escribir. Saberlo escribir. Y miren que aquí tengo ejemplos, tengo 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos con pocas palabras. No estoy escribiendo una novela. Primer ejemplo, algo incorrecto que dicen, hace falta un sistema antivirus o no hay sistemas antivirus, programas antivirus informáticos. Lo correcto es, existe alta afectación de virus en el software y en el hardware. Miren, ¿ven? Es muy diferente. Si dice hace falta, no hay, es incorrecto. Segundo ejemplo incorrecto, hay que desarrollar una aplicación informática. Más o menos lo que tú me decías, Gabriel, Brangi. ¿Por qué piensan enseguida en desarrollar una aplicación, una solución? ¿Sí? Cuando lo correcto sería identificar que los procesos manuales en el área de contabilidad de la empresa X son deficientes, por ejemplo. ¿Sí? Son deficientes. Los procesos manuales en el área de contabilidad de la empresa Y son deficientes. ¿Sí? Tercer ejemplo, ausencia de un sistema operativo. Ausencia significa que no existe. ¿Sí? Vamos a ir al laboratorio y nos encontramos que sí existen sistemas operativos, pero son incompatibles con los computadores de ese laboratorio. Son incompatibles. Sí existen, pero son incompatibles. O sí existen, pero están podríamos decir, con una versión demasiado desactualizada. Los sistemas operativos están desactualizados. Otro ejemplo equivocado. No se cuenta con suficiente infraestructura tecnológica para las clases virtuales. Miren que les he puesto ejemplos del área de informática. Lo correcto debería ser elevado déficit de infraestructura tecnológica para las clases virtuales. Déficit significa, cuando hablamos de déficit, significa que no hay suficiente. No hay mantenimiento de los laboratorios. ¿Sí? El hace falta. El de una vez, cuando determinan el proyecto, o la palabra ausencia, o no se cuenta, o no hay, incorrecto. Y aquí les estoy poniendo el mismo ejemplo de manera correcta. El último sería insuficiente mantenimiento de hardware y software de los laboratorios de la FACS. Bien. Pongan atención porque de esto depende el resto del trabajo o de los 7 deberes que les quedan por delante. Bien. Ejemplo 3. Veamos este esquema. Yo necesito identificar mi problema central, cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Aquí recién estábamos viendo el problema identificado y cómo tengo que escribirlo. ¿Cómo tengo que escribirlo? ¿Cómo? Escribirlo significa formularlo. Bien.
Entonces, el problema central identificado, cuáles son las causas y cuál es el efecto. Bien. Ejemplo, deterioro de la fruta en la recolección. ¿Sí? Es decir, cuando están recogiendo frutas, se mayugan, se dañan. ¿Por qué razón sucede esto? Porque el diseño mecánico es inadecuado para la recolección de las frutas. A ver, Ángel. Dice, el punto central de atención no es lo que falta, sino el por qué lo que tiene no cumple con las necesidades. Más o menos. Así es. Así es. Yo no puedo decir, voy a poner un ejemplo que creo que sí lo dije con ustedes en algún momento. Yo puedo decir, me estoy muriendo. ¿Cuál es el problema? Que me estoy muriendo de hambre. Primero, dice que debe ser de la realidad. ¿Se está muriendo de hambre realmente? No, yo lo veo que está vivo. Lo veo que está vivo, ¿verdad? Lo veo que está vivo. Yo sí estoy bien, inclusive estoy en internet con cable y sí tengo salida de audio y video en el retorno. Sí tengo salida de audio y video en el retorno. Bien, entonces decía, me estoy muriendo de hambre. Entonces yo veo que está vivito, está parado, sonriente. Entonces el problema no es que se está muriendo de hambre. El problema es que no ha comido adecuadamente. No ha comido adecuadamente. ¿Por qué no ha comido adecuadamente? Causas. Porque dispone de insuficientes alimentos para preparar una comida acorde al desayuno, al almuerzo o a la merienda, ¿verdad? Consecuencia o efecto, ¿qué le está generando el que no coma adecuadamente? Baja de peso, me está ocasionando también bajar las defensas, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, más o menos, primero, identifiquen el problema central, saberlo escribir y luego estructurar más o menos así. Yo debo saberlo estructurar. Voy adelantando algo. Esta estructura de aquí se llama árbol de problemas. Árbol de problemas. Bien. Rubén. Exacto. Bien. Normalmente, cuando yo quiero ya buscar una solución a un problema, quiero todo nuevo. ¿Sí? Pero realmente no debe ser así. Realmente no debe ser así. Entonces, yo no tengo que buscar todo nuevo, sino que tengo... Se fue el... Bien, ahí. No tengo que buscar todo nuevo, sino que tengo primero, con los recursos existentes, ver qué puedo hacer, reutilizarlos. Si ya veo que los que tengo a la mano no los puedo reutilizar, ahí sí ya no me queda más que otra opción que coger los que tenga que coger. Bien. ¿Cuáles son las características para formular un problema? Bien. Primero, para formular un problema, yo no tengo que escribirlo con demasiadas palabras. Debo ponerla con la menor cantidad de palabras que se entiendan. Dice que el problema es la causa de un conflicto o malestar. Este tiene que identificarse o debe identificarse. ¿Desde cuándo ocurre? Si ocurrió hace 10 años y ya no ocurre ahora, entonces ya no es problema actual. ¿Por qué es necesario, ahora sí, establecer o determinar un proyecto para darle solución? ¿Por qué es necesario? Ni siquiera dice que ya formule un proyecto solución. El conflicto es una situación insatisfactoria que ocurre y que me lo genera el problema. Es decir, debo definir lo que sucede para determinar y describir la situación compleja que se observa. Por lo tanto, el problema debe ser acotado, debe ser delimitado, concreto, específico y abarcable. Que lo pueda identificar, que haya información básica necesaria, que sea clara cuáles son sus causas que generan el conflicto. Cuando digo de manera objetiva, deben ser, si yo pregunto, ¿a qué hora nos reunimos mañana? A media mañana. Media mañana no es objetivo, es subjetivo. A ver, media mañana, ¿te parece a las 10? Más o menos. A ver, ¿es las 10 o no es las 10? Sí, es a las 10. Entonces debo ser objetivo y debo ser concreto.
Bien, ¿qué otras características deben tener? Dice, recuerden que aquí no debemos hacer ninguna mención a propuestas, ni a proyectos, ni soluciones. A mí me interesa ese el problema. En uno de los ejemplos equivocados ya vimos que se mencionaba el proyecto. El problema es una situación negativa identificada y se lo conoce como problema central. Esta intenta buscarse una solución a través de las relaciones causa-efecto. Es decir, si yo le hago el análisis de problema y ahora después me voy al análisis objetivo, recién me voy a dar cuenta si es necesario generar un proyecto. Por lo tanto, el problema describe una situación o estado negativo de la realidad. Hago énfasis en lo mismo, por favor. Bien. Una de las formas de identificar y sistematizar el problema, mira, identificar, acuérdense solo la frase, y sistematizar es hacer ese organigrama. Entonces yo necesito utilizar una técnica llamada árbol de problemas. Me permite identificar una situación negativa con un problema central a través de las relaciones causa-efecto. Dice que el enunciado, una vez que lo identifico, debo saberlo enunciar, debo saberlo escribir a través de una frase o texto que debe describirme algo parecido a lo que estoy viendo en una fotografía. Y debe tener 4 aspectos. ¿Cuál es su tendencia? Especificar lo que ocurre, identificar los afectados y determinar dónde está ocurriendo. ¿Dónde está ocurriendo? Bien, ahí tenemos otros ejemplos. Incremento de la inseguridad informática en las organizaciones privadas, públicas de la provincia. Reducidas oportunidades de empleo para jóvenes profesionales de informática. Reducida inversión en sistemas de gestión empresarial para la toma de decisiones. Incremento de consumo no productivo entre familiares de migrantes. Baja calidad de sistemas, etcétera, etcétera. Este es el enunciado. Sí, miren, ¿ven? Apenas tenemos 2 líneas, 3 líneas a lo mucho, pero no tenemos un párrafo completo de 10, 15, 20 líneas que está tan confuso que no lo entiendo yo ni tampoco lo entienden ustedes. Bien. Una vez que identifico el problema, ahora sí tengo que, cuando ya digo identificar el problema, ya sé el diagnóstico total y mi árbol de problemas, entonces tengo que empezar ahora sí a buscar. Miren, no hablo de proyectos, alternativas de solución. ¿Dónde pueden ser aplicables? Aplicando políticas de desarrollo, necesidades o carencias de grupos o personas, automatización, conectividad, mejora de procesos, infraestructura, redes, entre otras cosas, aplicaciones. Bien, entonces, es pertinente que sepamos establecer este tipo de alternativas de solución. Me he permitido hacer este cuadrito, este diagrama para explicación y así se debería trabajar. Bien. Primero, dice, ¿cómo determino una necesidad? ¿Cómo sé si es necesario hacer un proyecto? Bien. Yo busco algo macro, dice que quiero hacer un proyecto para aplicaciones móviles con Android. ¿Qué característica tiene? Lo quiero hacer para delivery de comidas rápidas. ¿Cuál es la necesidad o problema que satisface? Puedo solucionar la entrega o pedidos a domicilios. Miren, ¿ve? Voy haciéndole una sistematización. Si yo veo que no me va a surgir esta necesidad, entonces no hago el proyecto. Aplicaciones IoT. ¿Cuáles son características? ¿Cuáles son sus características? Monitoreo de variables ambientales como el ruido, material particulado, etc. ¿Será necesario hacer eso para determinar el impacto ambiental en X zona de la ciudad Y? Claro que sí. Entonces, allí recién estoy diciendo, voy a hacer proyectos. Y puedo poner más proyectos, ¿verdad? Puedo hacer más proyectos. O hacer más análisis de ejemplos para que se establezca. Bien. Como ya me dijeron que para poder identificar el problema, yo necesito estar seguro, buscar las pruebas a través de los involucrados. Y para ello tengo que hacer un análisis de esta gente, un análisis de estas personas.
También se lo llaman stakeholder o también se lo llaman usuarios. Entonces, son requisitos del usuario, son requisitos del diseñador, del proyectista. Bien. Entonces, vamos a esta parte a establecer el análisis de involucrado. Bien. Vemos una primera foto en la parte superior de la lámina en donde tenemos un grupo de trabajo a la izquierda, a mi izquierda, en donde está prácticamente sentado, no tiene espacio cerrado, pero están todos prácticamente por su lado. En el lado derecho, en cambio, tenemos algunas personas que están, como dice, involucrándose, socializando y romper esa barrera para poder mejorar la solución empresarial en este caso. Dice que el análisis involucrado me permite identificar a los actores del proyecto. Vamos a tener actores beneficiados o perjudicados. Es decir, voy a interpretar o a conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus intereses. Esta herramienta me permite elaborar estrategias, ahora sí, ¿ve? Para empezar a buscar proyectos, soluciones. ¿Qué me permite? Explicar de manera simplificada y práctica cuáles son los pasos requeridos para llegar al diseño de las estrategias. Cuando llego al diseño de las estrategias, entonces ya voy acercándome a lo que yo quiero o a lo que creíamos que se podía hacer inicialmente, que era un proyecto solución. Bien. Hay muchas definiciones de involucrados. Aquí tenemos tres. La primera, llamados involucrados o stakeholders. Son personas o grupos de personas que tienen intereses a favor o en contra de un proyecto y lo manifiestan a través de actitudes o acciones que me pueden beneficiar o me pueden perjudicar para el desarrollo del proyecto. La segunda definición dice que son personas o individuos o grupos o organizaciones que tienen un interés particular en que el proyecto se desarrolle o no y que además no les afecten sus resultados de ninguna forma. Y finalmente tenemos la definición de involucrados, que dice que se trata de individuos o organizaciones que están activamente relacionados con el proyecto, tienen intereses que pueden afectar de forma positiva o forma negativa los resultados del proyecto. Bien, yo conozco en muchas empresas que hay problemas administrativos, hay problemas de toda índole y lo llaman al de sistema y el de sistema le dice, la solución es un ERP, la solución es un SAT. ¿Cuánto cuesta? Algunos cientos de miles de dólares. Traen, implementan la novelería del ERP, la novelería del SAT y sucede que a los 6-8 meses los problemas siguen iguales y el famoso ERP o el famoso SAT está allí subutilizado. Entonces, mucho cuidado. El análisis de involucrado me permite evaluar el ambiente, es decir, ir a sondear el terreno. Me permite evaluar y comprender las características e intereses de esas personas, de esos stakeholders. Entonces, me va a permitir elaborar estrategias adecuadas para lograr una mayor aceptación posible y reducir algunos riesgos. Voy a ponerla más facilita. Ustedes han visto a su mamá y a su papá cuando quieren comprar algo, ¿verdad? El papá quiere y la esposa dice, no, no compre, no estoy de acuerdo. Ella está funcionando como un involucrado que no permite comprar, que no permite llevar a cabo cierta o B situación. ¿Por qué hay que hacerlo? Por todo lo antes dicho, para poder establecer estrategias. Bien, veamos algunos tips de ayuda para establecer el análisis de involucrado. Bien. Observen esta figura, si alcanzan a leer, dice, hola, soy Juan, ¿y usted? Yo soy el ingeniero, le dice. Cosa que se queda medio asombrado, medio casi
que denigrado a la persona, ¿verdad? Entonces, es importante hacerlo en forma grupal. No es recomendable hacerlo uno a uno. ¿Sí? Hago en forma grupal, hago un taller, hago una reunión y ahí más o menos hago una plenaria y me empiezo a dar cuenta, ¿sí? Voy a tener una aproximación a la realidad, es más subjetiva que individualmente. Segundo, implica un trabajo de investigación. Sí, es complejo, pero es necesario descubrir todo lo que podría ser defectuoso y afecte los resultados del proyecto. Bien. Vamos a ver, antes de continuar adelante, el juego de las 7 diferencias. ¿Sí? De esta manera es como se hacen los diagnósticos tradicionales. Va la persona y se reúne quizás con el presidente de la comuna, el presidente de la asociación, etc. Pero lo que debería hacerse es un diagnóstico participativo, lo que les decía, grupal. Tengo a todos los involucrados y empiezo a explicar. Pero bueno, el juego de las 7 diferencias dice encontrar 7 diferencias entre ambas situaciones. ¿Cuáles son los errores que comete el técnico tradicional en el diagnóstico tradicional? ¿Sí? ¿Cuáles son las que compete en el diagnóstico tradicional? Bien. Primero dice que el técnico no se coloca en una posición propicia para el diagnóstico. Miren cómo está, ¿ves? Lo has hecho sentar en una piedrita. 2, muchos van así en carrazo, lampareando, figurando, y como dice, introduce un factor de prestigio social. 3, él tiene una tablita, quizás con un cuestionario, en donde reduce la posibilidad de diálogo. Prácticamente lo tiene ya con un guión. Cuarto, la mujer y los niños no tienen participación. Miren, acá atrás está la esposa con los niños. No se visualizan los temas porque solamente lo está viendo el técnico. No hay trabajo grupal porque está face to face. Y además, el técnico tiene toda la iniciativa y no lo deja ni siquiera opinar. Entonces, mucho cuidado con eso que les estoy indicando. ¿Cuáles son los procedimientos para empezar a hacer un análisis de involucrados? Primero, tengo que identificarlos. Hago un listado de ellos, los más relevantes, importantes. 2, hacer una evaluación de cada uno de ellos en base al proyecto. 3, posicionar y caracterizar a los involucrados, es decir, empiezo a identificar su posición, cuáles son sus expectativas, si están a favor en forma positiva o están en contra en forma negativa, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza o poder, la capacidad de influir para que el proyecto se lleve o no se lleve a cabo? ¿Sí? Entonces, ese es mi paso 3. 4, investigar las expectativas con el poder del involucrado para saber si está a favor o en contra. 5, interpretar los resultados y puedo definir cómo pueden ser incorporados al proyecto. 6, valorar la potencialidad y estrategia resultante de tal manera que, miren, no estoy todavía diseñando ni haciendo análisis de viabilidad y factibilidad y ya puedo encontrarme con que el proyecto no es viable. 7, hago una representación gráfica de la situación y ver con claridad todo. Esto es opcional, pero yo sí recomiendo hacerlo. No lo he pedido en el trabajo. 8, definir las estrategias de intervención, tampoco está definida en el trabajo. 9, en el trabajo de árbol de problemas, pero sí tienen que incorporarlo dentro del proyecto de la memoria técnica. Versión 1 y versión 2. 9, para establecer la posición potencial, yo tengo que ya determinar una tabla que aquellos resultantes del 25 al 9 están a favor, de 8 a menos 8 son indiferentes y de menos 9 a menos 25 no están a favor. 10, la información debe ser recopilada e ingresada en una matriz de la siguiente forma. ¿Sí? En una matriz de la siguiente forma. Bien. Voy a ver qué dice. Voy por lo pronto a sacar esto. Bien. Esta matriz
no me la he inventado yo. Esta matriz es universal. Listan todos los involucrados que consideren. ¿Sí? Ponen a un involucrado. Estas normas de las limitaciones de palabras se las he puesto yo, pero ¿por qué razón? Porque cuando ponen demasiadas palabras, suponiendo, ponen involucrado número 1 y ponen los trabajadores del sindicato de choferes de la Cámara de Construcción de la provincia de Esmeraldas que trabajan en el área de la refinería. Chúsale. Imagínense. Me ponen tantas palabras cuando en 4 palabras lo puedo describir. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su problema percibido? ¿Cuáles son los recursos? Y por aquí tenemos, ya me van saliendo valores aquí, ¿verdad? Ya me van saliendo valores. La afectación, ¿qué tanto le afecta? Si tiene una alta afectación positiva o negativa. Afectación significa positiva si es beneficio, negativa si es perjuicio. Fuerza, ¿qué fuerza tiene para oponerse? La verdad que yo no puedo hacer mucho, entonces 3, 4. El resultante, multiplico la afectación con la fuerza y la posición es justamente lo que nosotros habíamos visto en esta tabla. ¿Sí? Aquí saco los resultantes. Bien. A ver, ¿dónde está? Aquí. Bien, aquí. Aquí hay otros ejemplos de la posición, signo positivo a lo que están a favor, signo negativo a lo que están en contra. El poder puede ser 5 muy alto, 1 muy bajo. Intereses, 5 muy alto, 1 muy bajo. Bien. Cuando se hablaba del gráfico, entonces se hace un mapeo mental de involucrados. Bien. Solamente con el mapeo o análisis involucrado también es posible hacer consultorías. De hecho, yo las he realizado y pagan muy bien. Te pagan un promedio de $2,000 a $3,500 mensuales. Y los trabajos prácticamente son online. Una vez al mes te reúnes presencialmente. Miren, ve, yo aquí tengo este mapeo de involucrado, tengo los productores de tecnología, tengo gobiernos, distribuidores autorizados, industrias, comerciantes, mayoristas, y en el gobierno, ¿qué tengo? Tengo la parte legal, el gobierno en sí, los ministerios, sus distribuidores pueden ser personalizados empresariales, ¿sí? Distribuidores autorizados, industria, comerciantes y consumidores. Entonces, ya lo fui segmentando, ya lo fui identificando. Entonces, con los resultados obtenidos, yo puedo hacer un mapeo de actores, un mapeo de involucrados, bien, y ya identifico quiénes son los que me apoyan y quiénes son los que se oponen, ¿sí? ¿Cuáles están a favor? ¿Cuáles están en contra? ¿Sí? Bien, ya vamos a ver la ubicación de esos cuadritos, por qué sucede. Y miren, ¿ve? En los que apoyan, yo tengo interés bajo, están en este cuadrante y poder bajo. Cuadrante número 1. Cuadrante número 2, interés bajo, poder bajo. Cuadrante número 3 o 4, perdón, acá este cuadrante tengo alto interés, alto poder. Aquí tengo bajo interés, alto poder. Y así puedo hacer el análisis en la siguiente. Bien. Les decía la posición de las figuritas. Bien. Para esto hay que hacer una matriz de 4 filas. ¿Sí? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. A ver, 5 tengo ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, perdón, de 5 por 5. Bien. Estaba confundiendo con la matriz de marco lógico. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 filas y tengo 1, 2, 3, 4, 5 columnas, ¿verdad? Como una hoja de Excel. Bien. En este caso, este involucrado, al que yo le estoy llamando involucrado 1, dice que tiene un interés, miren, tengo en el eje de las X y poder tengo en el eje de la Y. Acuérdense cuando graficaban la ecuación de la recta, ¿sí? El punto 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Aquí me parece. Entonces, el involucrado 1
dice que está en la sección de alto poder y está en un interés entre bajo y alto, ¿sí? Están en un intermedio. Entonces, esa es la interpretación de ese involucrado. Bien. ¿Cuál es la caracterización de las posiciones? Bien. Los que apoyan, los que están en el primer casillero, tienen bajo interés y bajo poder, son amigos. Los que están acá son los que apoyan, estos son los aliados y estos son los simpatizantes. Los que se oponen son los que critican, son los adversarios, los enemigos y los que ponen obstáculos. Esto es clave, queridos alumnos. Bien, una vez que realizo eso, tengo que hacer un checklist final que me va a permitir verificar ese listado de involucrados de la matriz, ver si todos han sido considerados, ver si todos tienen sus intereses, ver si todos, si hay alguien que tiene interés oculto que no lo expresó públicamente, no empezar a establecer objetividades, no suposiciones, no deben suponer nada, todo debe estar claro, es o no es. Para esto empezamos a definir las estrategias. Y sin embargo, debo tener claro qué es una estrategia. La estrategia es un plan de acción que se debe desarrollar de manera consciente para poder abordar una situación específica y me permita resolver con éxito el problema. Las estrategias que se elaboren deben considerar lo siguiente: orientarse al logro para controlar los involucrados, permitir, mantener y aumentar los intereses de todos los acuerdos del proyecto, ¿sí? En lo posible, el apoyo de quienes se oponen o al menos disminuir su impacto. Entonces, esto me van a permitir ir saneando la situación problemática. Bien. Entre las estrategias genéricas viene la interrogante: ¿cómo se debería actuar con cada uno de los grupos involucrados? Bien, vamos a ver con los que apoyan. Con los amigos hay que mantenerlos informados y racionalizar esfuerzos. Con los que apoyan, mantenerlos implicados y satisfechos. Con los aliados, mantener su interés y hacerle seguimiento cercano. Con los simpatizantes, movilizar logros, mayor interés en el proyecto. Con los que se oponen, con los críticos, informar y evitar enfrentamientos. Con los adversarios, utilizar la persuasión para disminuir su interés. Con los enemigos, controlarlos muy cercanamente. Y con los obstáculos, monitorearlos y mantener su bajo interés, pero no desafiarlos. Bien. ¿Qué se recomienda? Se recomienda para los que apoyan a los amigos, que son los que están allí, pero ya lo vimos que son los que menos me impactan, los que menos aportan, ¿sí? Hacerlos simpatizantes, o hacerlos aliados, o hacerlos que apoyen. A los que están apoyando, tengo que mantenerlos aliados y a los simpatizantes aliados. En otras palabras, me interesa que los que apoyan tengan alto interés y tengan un alto poder. A los que se oponen, en cambio, tengo que pasarlos a que sean prácticamente, a los que presenten obstáculos, a que sean críticos, a los enemigos que sean críticos o que se presenten obstáculos o que sean adversarios. Y a los adversarios que sean críticos. Es decir, tratar de que tengan bajo interés y bajo poder. Entonces, a los que apoyan, alto interés, alto poder; a los enemigos, bajo interés, bajo poder. Lo ideal entre ambas matrices, es decir, ¿cómo logro que ya no haya oponentes, sino que todos estén apoyando en una medida o en baja medida? Bien, a los enemigos, pasarlos a que sean obstáculos y de allí que se transformen en simpatizantes. Los adversarios que se transformen en críticos y que se transformen preferibles en amigos. Si bien es cierto que tienen bajo interés y bajo poder, pero por lo menos, como decimos en la parte cotidiana, no molestan, no joden, dejan trabajar. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de estrategias. Por ejemplo, tengo identificado como involucrado a la decana, a los profesores y a los alumnos. Bien, la decana dice como interés: necesitan que apoyen para que se flexibilicen las clases virtuales.
El profesor, en cambio, tiene escasa flexibilidad para las clases por Zoom ante los escasos recursos tecnológicos. El estudiante, lógicamente, está en desacuerdo porque les exigen todos los recursos tecnológicos en las clases virtuales. Estrategias. Primero, la decana dice, ¿sabe qué? Vamos a otorgarle un rol protagonista a todos para las clases virtuales. Todos son importantes. El profesor entonces también busca estrategias, dar facilidades a los alumnos con escasos recursos tecnológicos, y de esa manera se va a lograr que las clases virtuales tengan mayor audiencia. Los estudiantes, informar sobre la disposición de asistir a clases virtuales, pese a no contar con webcam o con computadores. Porque yo sé que hay algunos que han de estar con su celular, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos. Tengo el involucrado, sus intereses, y tengo aquí las estrategias. Y todas apuntan a que las clases virtuales se lleven en santa paz con lo que se tiene. Bien. Queridos alumnos, es lo que teníamos programado para el día de hoy. En la clase subsiguiente veremos el análisis de problemas, es decir, ya la sistematización de ese problema y a lo que tenemos que llevar nosotros como el árbol de problemas. De parte mía, estoy predispuesto a que ustedes hagan las preguntas pertinentes, correspondientes a las necesidades que tengan. Por favor, estamos prestos para poder ocultar cualquier pregunta, cualquier duda. Bien. Pueden hacerlo a través del chat, por favor. Bien. ¿No hay? Bien. Parece que no hay, entonces vamos a dejar de compartir. Bien, vamos a dejar de compartir. A ver si activan sus cámaras, por favor, para que se les hagan las capturas de pantalla correspondientes y poder tener nuestras evidencias. Bien, me hubiese gustado que hagan preguntas, por favor. Ya estamos entrando. Yo ni siquiera diría en explicaciones para las tareas. Yo diría que estamos en explicaciones para su formación profesional. Para su formación profesional, queridos estudiantes. Bien, nos avisas, por favor, Ya, a ver. Ok. Listo. Ha sido un gusto compartir con ustedes, jóvenes. Que tengan muy buenas noches. Revisen la información, vean los videos. Ya tienen videos también sobre análisis involucrado, árbol de problemas. Vayan adelantando. Que descansen y que tengan una linda noche. Hasta pronto, queridos alumnos. Hasta pronto, genial. Muchas gracias.